Pero hay un cuarto motivo que hace que esta mañana sea especial y es el siguiente. Por estos días están cumpliendo 40 años de ministerio pastoral nuestros queridos pastores Carlos y Silvana Mraida. 40 años de ministerio pastoral y 40 de casados también, porque una semanita de diferencia creo que hubo entre el casamiento y la ordenación pastoral. Reservate el ponerte de pie y el gran aplauso para el final, porque vamos a tener un momento muy especial en esta. Creemos que fue sorpresa, esperemos haya sido. ¿Hubo algún spoileador o...? Bueno, vamos todavía. Lo logramos. Logramos que fuera sorpresa, por eso no le dijimos nada a nadie, salvo ahí el grupete que estuvimos organizando. 40 años es un número muy especial, muy significativo en la Biblia. Es el número, como ustedes saben, de las generaciones. Marca una generación. Así que el momento que vamos a tener ahora no va a ser solo un tiempo de honra, de gratitud a Dios y a ellos por su servicio fiel al Señor, a la iglesia, sino también y sobre todo un momento profético. Hoy es un día histórico, hay muchas cosas que están pasando hoy acá a nivel espiritual, así que queremos tener este momento. Qué bueno que se sentaron juntitos, ¿no? Porque estaban ahí separados. Yo iba a decir, más les vale que estén juntos y que tengan algunas servilletas ahí o pañuelitos a mano. Así que dirijan sus miradas a las pantallas. Hay un video que queremos compartir, que resume no solo la historia de la fidelidad de Dios sobre Carlos y Silvana y toda su familia, sino también de la fidelidad de ellos al Señor y al llamado que Él puso en sus vidas. Compartimos el video. ¿Alguna vez pensaste en el poder que tiene tu sí? Hace 40 años, un 13 de diciembre de 1985, Carlos y Silvana dijeron sí en el altar y comenzaron una familia. Y solo algunos pocos días antes dijeron sí a un desafío que también duraría toda la vida: ser pastores de la iglesia del centro. Pero ese sí no comenzaba ahí. Ese sí comienza cuando un adolescente de 16 años que acababa de perder a su papá le dijo que sí a Jesús e hizo suyo el clamor: muéstranos al Padre. Ese sí comienza cuando una niña de solo 9 años escribió su primera canción declarando el Salmo 8. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, dije que es el hombre para que tengas memoria de él. Y tal vez, incluso sin entenderlo, decía que sí a servir para siempre a su Señor, aun cuando las condiciones no fueran perfectas, o mejor dicho, especialmente cuando la vida no era perfecta. Un sí que impactó el cielo y la tierra cuando decidieron abandonar estructuras, tradiciones y denominaciones y le dijeron: sí, Espíritu Santo, lo queremos todo de vos. Un sí que a lo largo de estos 40 años se transformó en siembra, porque fueron expertos en reconocer tierras fértiles y eligieron sembrar en ellas de formas impensadas e inesperadas, porque cuidaron y amaron a cientos aún sin ver fruto, porque sembraron la semilla de la palabra a tiempo y fuera de tiempo, siempre apasionados por darlo todo y no guardarse nada, porque si había semilla, si había palabra, si había fuerza, si había energía, siempre algo más se podía dar. Y el pastor Carlos en algún mensaje se extendió un poquito también. Un sí que se transformó en siembra quedándose en casa, criando, cuidando y amando. O viajando por el mundo convencidos de que había una semilla que tenía que cruzar fronteras. Un sí que se mantuvo firme cuando esa siembra tuvo fruto abundante, pero sobre todo cuando hubo críticas, resistencia y dolor, creyendo en esperanza contra esperanza. Un sí que eligió el camino de Abraham creyéndole a Dios aún sin saber o entender todo, porque su Señor les había prometido que si buscaban primero su reino, todo lo demás les sería añadido, y supieron vivir en escasez y abundancia porque siempre su mayor deleite fue Cristo. Un sí como el de María, que desde la juventud supieron decir que se haga con tus siervos como tú lo has dicho, y engendraron salvación y restauración para miles. Un sí que cada mañana, como las misericordias de Dios, se renueva, una siembra incansable.
que impacta generaciones, que sana corazones, que restaura ministerios, que levanta al caído, que extiende el reino, que prepara a la novia, la iglesia, para ser cada día más pura, sin manchas ni arrugas. ¿Alguna vez pensaste en el poder que tiene tu sí? Hay sí que lo cambian todo. Orfandad en paternidad para cientos de miles. Conflictos y dificultades en fortaleza de espíritu, en energía, en avance. Hay sí que cambian lo cotidiano en extraordinario. Lo natural en sobrenatural. Queridos Carlos y Sil, mami y papi, hoy les damos gracias a Dios por su sí. Hoy le damos gracias a Dios por su siembra. Jesús dijo que ninguno que habiendo puesto su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Siempre eligieron mirar adelante porque siempre estuvieron convencidos de que lo mejor estaría por venir. Hoy celebramos los 40 años de ministerio de Carlos y Silvana, pero con los ojos puestos en Jesús celebramos lo que viene por delante, porque esto recién empieza. En el caso de ustedes, hay una razón fundamental para que profundicen esta dinámica bíblica. Esa razón es el llamado de Dios que han recibido para ser ministros del Evangelio. Dialogando con ustedes acerca de este momento en el que estamos en presencia de Dios, me enseñaron algo precioso. Me dijeron: queremos que el énfasis sea la dedicación de nuestro hogar al Señor. Deseamos nuestras vidas particulares al servicio de Él, pero también nuestro matrimonio a su entera disposición. Y pase lo que pase, hasta el fin yo te amaré. En cada suspiro y con mi muerte te honraré. Miro la corona que un día me darás y nada importa más. Pase lo que pase, hasta el fin yo te amaré. En cada suspiro y con mi muerte te honraré. Miro la corona que un día me darás y nada importa más. Nada importa más. Nada importa más. Gracias, Flor y Luis, por este video impresionante. Si hay dos personas que conocen a Carlos y Silvana mejor que nadie en esta iglesia, aparte del Señor, esas dos personas son mi papá, Humberto Golucio, y el pastor Pablo Deiros, que tenemos el enorme honor de que esté con nosotros en esta mañana. Adelante los dos, que van a tener unas palabras referidas a su vida, a su ministerio. 20 años, más de 20 años de ministerio juntos. Los pastores Pablo, Carlos, Silvana. Bueno, alguna anécdota deben tener para contar. Es un momento muy emocionante, ustedes comprenderán. De los 40 años, 20, la mitad lo hemos compartido. Y cuando digo lo hemos compartido, quizás hay que hacer algunas aclaraciones.
En el año 1985, el pastor Tomás Mackey, que es quien los casó, aparece la imagen de él hablando, ya tenía programado dejar la iglesia para continuar sus estudios en Estados Unidos. Yo estaba volviendo con mi familia de Estados Unidos después de 2 años allí. Y la iglesia del centro tuvo una idea, como tantas a lo largo de su dilatada historia, que fue de veras revolucionaria en muchos sentidos. La idea de, en lugar de tener un pastor, tener un equipo pastoral. Eso era muy raro en aquel entonces, prácticamente no existía. Es más, cuando esa idea se hizo pública y se concretó, la iglesia recibió críticas y sobre todas las cosas, hermanos que decían no va a durar mucho. No es posible 2 personas sirviendo juntos al Señor, incluso con una diferencia de edad, con diferencias de experiencias y demás. Y sin embargo, fueron 20 años extraordinarios, por la gracia de Dios. Dios nos había dado, y estas son las cosas que el Señor, solo Él puede tejer y armar. Había ya trabajado con Carlos de una manera muy particular, con experiencias muy lindas, al frente de una congregación misionera de la iglesia en Caseros, junto con Silvana, de novios. Y también conmigo. Yo había dejado el ministerio pastoral en el año 79, con mucha frustración, muy mal. Y tenía la idea de volver al ministerio, pero ya Dios había tocado mi vida y quería volver con algunas ideas, una visión sobre la iglesia que ya Dios me había dado. Fue impresionante cuando nos reunimos con Carlos, ya que la iglesia había decidido invitarlo a él como su pastor e invitarme a mí también y armar un equipo pastoral. Nos juntamos en mi oficina en el seminario, en oración, y empezamos a conversar sobre esta visión. ¿Qué iglesia queremos? Queremos una iglesia bíblica, llena del Espíritu Santo, una iglesia pluralista donde todos los hermanos participen del ministerio, una iglesia sin techo que crezca con el crecimiento que Dios le da, una iglesia así, así, así. Hubo una coincidencia. Y hablando de sí, ese fue el día que Carlos y yo nos dimos el sí. En serio, nos dimos el sí. Esos 20 años fue como un matrimonio. Hicimos un pacto delante del Señor de amarnos, de respetarnos, de cuidarnos, de poner en práctica el consejo bíblico. Mejor son 2 que 1, porque cuando uno cae, el otro lo levanta, el otro lo cuida, lo aconseja, lo orienta, y esto ha sido así durante 20 años. Y porque fue así, Dios nos regaló tantas cosas maravillosas. Lo que aprendimos, lo que crecimos, las cosas que vimos, la manera en que Dios fue confirmando nuestro ministerio. Pero quiero destacar en estos 20 años la enorme paciencia que Carlos ha tenido conmigo. El arreglo que habíamos hecho con la iglesia es que Carlos iba a estar como pastor full time, es decir, dedicación completa. Yo tenía ya un compromiso con el seminario de enseñanza y demás, y me comprometí con la iglesia de un servicio part-time.
lo cual no tiene el menor sentido en la práctica, pero sí en la relación del equipo pastoral. Porque a lo largo de estos 20 años, Carlos fue el que mantuvo a flote la iglesia y fue el que tuvo en su mano el timón la mayor parte del tiempo para llevarla a el destino que el Señor nos había trazado. Con el correr de los años vivimos experiencias impresionantes, de crecimiento increíble. El año 87 la iglesia creció un 42.3%. Los expertos en crecimiento de la iglesia dicen que con un 10% es récord mundial. Y fue un dolor de cabeza impresionante porque no sabíamos qué hacer con la cantidad de gente que venía. En el año 92 la iglesia vive una experiencia tremenda con el Espíritu Santo, lo que se conoció como la unción. Esto ocurrió en el mes de octubre. Yo estaba en Estados Unidos enseñando en un seminario. La iglesia me había dado licencia por un año y Carlos estaba enfrentando esta experiencia prácticamente solo y muy preocupado, por cierto. Me mandó un fax y me dice, mirá, yo notaba por lo que decía el fax que Carlos estaba bastante preocupado. Mirá, el domingo hubo un culto misionero, hice la invitación, pasaron como 50 jóvenes y demás, y no sé, me puse a orar por ellos y se empezaron a caer. Claro, nosotros a esa altura, la única caída que conocíamos era la de las campañas de Anacondia. Es decir, van todo derecho a la carpa. Pero acá parece que no era así, era otra cosa. Me hizo referencia a Claudio Freyson, pero pusiste mal el nombre de Claudio. Se ve que no lo conocía bien todavía. Y me dio esa explicación y bueno, fue peor, porque yo me recontra preocupé. ¿Qué está pasando? Para hacer la historia corta, insistió Carlos, los líderes de la iglesia, los hermanos, volvé. No era fácil volver, pero Dios lo hizo posible. Y ese domingo de noviembre del año 92, después de predicar, porque Carlos me dijo, predica, y me metió en un problema, porque la iglesia estaba al rojo vivo y yo venía del freezer. Satirio. Iglesias anglicanas, reformadas, presbiterianas, un frío. Y acá era una gritería, y era no acá en Estados Unidos. Y después que bajo disfrutaba de la alabanza hasta que empecé a escuchar ruido de sillas. Miro así y lo veo a Carlos ministrando. Ministraba él solo. Él no quería que nadie más ministrara porque quería saber cuál iba a ser mi actitud frente a todo esto. Y veo que la gente se cae. Uy, Señor, acá empieza este asunto. ¿Qué es? ¿Qué es? Era una desesperación. Si esto es tuyo, yo tengo que estar ministrando. ¿Pero qué? Y si no, tengo que saltar a la plataforma y decir, ¡córtenla! Antes que me dé cuenta lo tengo a Carlos así, delante mío. Y me dijo, Pablo, ¿puedo orar por vos? No me tocó, no sé, volé como 4 metros. Y Dios me hizo un tratamiento completo. Carlos me ministró muchas veces y eso ha sido hermoso a lo largo de los 20 años que hemos compartido. Su paciencia, su generosidad, su visión, su cargar a la iglesia estando yo ausente. Y en los últimos años, después del año 90, bueno, Dios nos dio cosas preciosas en los años que siguieron.
la campaña con Anacondia en noviembre del 93, la Escuela de Misión en el 94, la primera clínica pastoral internacional en el 95, y siguió y siguió. A partir del año 96 yo empecé a funcionar como profesor de planta en un seminario en los Estados Unidos, y ahí empecé a estar cada vez más tiempo afuera, y el que mantuvo a la iglesia caminando fue Carlos en esos años. Y con por eso digo paciencia, y me dio la libertad, me dio la oportunidad de desarrollarme en toda esa área, y estoy tan agradecido al Señor, porque no solo Él fue el que llevó adelante a la iglesia en esos años, sino que también supo tolerar mi alejamiento paulatino de la iglesia conforme lo que Dios iba mostrándome a mí. Alabo al Señor con gratitud en mi corazón, y te doy gracias, Carlos, y gracias, Silvana, por tanta paciencia. Creo que el pastor González dice que yo soy el Felipe Piña de la Iglesia del Centro por la memoria. Muchísimas de las fotos que pasaron son cosas que fui guardando con los años. Haceme un favor, en el único lugar que yo le digo Pastor Carlos es acá. En mi casa, Carlitos. Carlitos, mi señora le dice Carlitos, mis hijos le dicen Carlitos, mi nieto. Tengo como 10 amigos que se llaman Carlos, algunos de ellos están acá, pero el pastor es Carlitos. Y me da derecho esto porque tengo más de 60 años de conocerlo. Acá solamente hay 3 personas que lo conocen de más de 60 años, que son Carlos Sofoli, Olguita, que no cuenta porque la suegra, ella no cuenta. Y no sé si hay algún otro que haya estado en la iglesia en el año 67, 68. Poneme, No, Silvia Busó vino mucho después. Silvia Busó se convirtió en la campaña de Billy Graham del año 62. Bueno, hay una discusión acá, no vamos a pelear por esto. Poneme la fotito de Carlos a los... Bueno, ahí está Carlos, no sé si ustedes lo ven. Era en la época que los niños venían con la Biblia a la escuela dominical. Y el que está arriba es el pastor que hizo el milagro de crecer en poco tiempo la iglesia, que fue don Santiago Canclini. Santiago Canclini recibe una iglesia de Pablo Besón de 30 y pico adultos, que el más joven tenía 80 más o menos, y se da cuenta que en la iglesia está todo por hacerse, la escuela dominical, la unión femenil, los jóvenes. Y este hombre, poneme la grande, sin el coso, y este hombre que está ahí iba por los conventillos de San Telmo, golpeando, trayendo los chicos a la escuela dominical. Entre una de las casas que golpeó fue la casa de la mamá de Carlitos. Mire si hay una palabra profética. Y este gordito de Biblia ahí, hoy es nuestro pastor y hoy le estamos festejando los 40 años. Ahí Carlos tendría más o menos unos 10 años. Yo le calculo a la foto años 68, 69. Así que tendría unos 10 años. Yo, como soy mayor que él, 9 años más, tenía 19. Y no salgo en esa foto porque estaba ayudando al pastor Pablo Deiros en Loma de Zamora, siendo maestro de niños. Mirá qué maestro que tenía. Bueno, poneme la otra. Voy a hacer cortito porque todo lo que era importante. Bueno, está sacada la foto en el templo que creo que ninguno de los que está acá, salvo Pablo y Olga no cuenta porque es la suegra,
así era el templo de la calle Estados Unidos. Después compramos la casa al lado, después compramos lo otro, y es donde hoy está el Centro Crecer, Iglesia del Centro, todo. Y quiero esta foto que es extraordinaria. ¡Qué grande! Bueno, el primero de la izquierda es Eduardito Sofori, que está en la presencia del Señor. El segundo es Carlitos, con unos 17, 18 años más o menos. Y abajo de Carlitos, hace 50 años menos, estoy yo. Y un poquitito puse esta foto porque medio que lo apadrinábamos con mi señora. Nosotros estábamos recién casados y a Carlito lo llevábamos, me acuerdo un año que fuimos a TEA, lo llevamos en nuestro auto. Mi señora le dijo, che, acompañalo, el viaje es largo. Yo tenía un Ford Falcon, se va a dormir en el... No, difícil, quédate tranquila, Betty, porque yo difícilmente me duerma en un viaje, dijo. Estábamos en la General Paz y la Panamericana y durmió hasta Córdoba, Carlito. Así que eso no te lo creo. Bueno, yo quería recordar solamente parte de la historia, simplemente lo más importante es lo que acaba de contar Pablo, y decir que en estos 60 y pico años que te conozco, he visto tu crecimiento, he visto el llamado, he visto cada palabra profética que se ha dado sobre tu vida. Bueno, me voy a emocionar, no digo más nada. Listo. Carlos Mraida. Muy bien. Ahora saliendo del ámbito del fútbol y los viajes a Córdoba, seguramente miles de pastores, líderes, personas alrededor del mundo quisieran contar ahí su testimonio de cómo fueron bendecidos a través del ministerio de Carlos y Silvana, pero hemos recopilado, armamos un breve collage con algunos saludos representativos de los diferentes ámbitos de influencia en los cuales han sido de bendición nuestros pastores. Así que compartimos este segundo video. Baptist Church. I'm Randy Clark, and I was at your church about 30 years ago, and I want to wish Dr. Carlos Mraida happy anniversary, 40 years of being pastor at your church, and being a major contributor to the revival, the global revival, and especially in Argentina. And so I have great respect and admiration, and you were able to come to the United States 3 or 4 times and help me in the revival here in the United States. So I just want to say congratulations to both to you and to the church for your 40 years of revival ministry. God bless you guys. Damos gracias a Dios por el ministerio pastoral de Carlos. El fruto de ese ministerio es el crecimiento de la pujante congregación conocida como Iglesia del Centro. También damos gracias a Dios por el ministerio profético de Carlos. Luz y revelación Dios le ha dado y Él lo ha repartido y sigue repartiendo esa revelación a tantos pastores de Argentina y de tantas otras naciones del mundo. Y también damos gracias a Dios por el ministerio apostólico de Carlos, dando cobertura a cientos de pastores en nuestro país y en diferentes naciones del mundo. Por todo eso damos gracias a Dios, gloria al Señor, abrazamos a Carlos con mucho amor y también oramos por Carlos para que el Señor le dé muchos años más de vida con salud espiritual, salud mental, salud física, y lo siga usando para su gloria en la edificación de su iglesia, en la unidad de la iglesia y en el desarrollo de la obra del Señor en Argentina y en el mundo. Gloria sea al Señor. Queridos Carlos y Sil, felices 40 años de ministerio pastoral. Desde La Plata también nos sumamos a este saludo, a este tiempo de honra y amor hacia ustedes. Ustedes son padres espirituales, queremos destacar esa característica.
no solamente para toda la amada Iglesia del Centro, también con nosotros acá en La Plata, y en distintos lugares de Argentina, en otros países tienen hijos espirituales que son tan bendecidos por ustedes. Así ha sido con nosotros. Bueno, querido Carlos, sos un padre para mí, con tu impulso, con tu ayuda, tu guía, tus consejos, y siempre con la idea de poder levantarnos, hacernos madurar, que desarrollemos todo lo que Dios puso en nosotros. El apóstol Pablo en 1 Corintios le dice a la iglesia que no hay muchos padres espirituales, y realmente no hay muchos. Y ustedes, queridos Carlos y Sil, son padres espirituales. Los amamos. Sí, es así. En mi caso particular, querido Carlos, quiero agradecer mucho al Señor porque fuiste y sos para mí un padre espiritual muy presente, que de distintas maneras y sobre todo de una manera muy afectuosa me has acompañado y a la vez firme también para ayudarme a desarrollar mi propósito. Y en el caso tuyo, Sil, Dios me concedió el regalo de por unos años consecutivos estar cerquita ahí en la organización de algunas clínicas de mujeres, y en ese tiempo pude aprender de vos y recibir mucho de vos, de tu corazón sensible al espíritu, de tu profundidad, tu sencillez. Sos una mujer auténtica que la verdad me ha bendecido tremendamente. Así que agradecemos a Dios por ustedes y los amamos profundamente. Nuestra pastora Silvana es una inspiración y una bendición para cada una de nosotras. Representa lo que muchas veces vivimos las mujeres, esta multiforme manera de responder al llamado del Señor y de participar en la obra del Señor. Hemos visto, Sil, en tu vida el fruto de tu ministerio. Cuando tu ministerio fue tu hogar, cuando tu ministerio fue la adoración, cuando tu ministerio fue dar respuesta a una necesidad que la casa tenía, como fue Octubrillante, como fueron los manzaneros. Cada una de las ideas que vinieron de tu mente fueron tan creativas y con tanta excelencia que el Señor sin dudas las sembró ahí en tu corazón y vos las pudiste llevar adelante con esa fidelidad que te caracteriza. Hoy guerreras, ¿no? Si hay alguien que está pensando en nosotras, sos vos, no tengo dudas de eso. Y creo que a lo largo de estos 40 años el Señor te ha respaldado con fruto, porque también caracteriza tu vida y tu ministerio el fruto que llevaste en todo lo que haces, ¿no? Tu casa, la iglesia y cada una de las cosas en donde pusiste tus manos, el Señor lo multiplicó, lo hizo crecer en abundancia y trascendió también las paredes de esta iglesia para bendecir al reino. Así que te honramos, te admiramos, te reconocemos, te vemos, hemos visto lo que Dios hizo en tu vida y cómo vos has respondido, y creo que es un año en donde la doble porción de honra también viene sobre vos, agradecidas al Señor por tu vida, honrando tu ministerio. Y voy a pedirle ahora que pasen los tres representantes de la principal iglesia que Carlos y Silvana han pastoreado en estos 40 años. En realidad 38, ¿tenés, Gaby? 37 años pastoreando la más importante de sus congregaciones, de su iglesia, que es su familia. Gaby, Flor y Ese. Adelante. Perfecto. Bueno, ya después de todo lo que se dijo va a ser difícil, pero quería hoy citar dos frases. Una de mi papá que dice: hijito, hijita, cerrá tus ojitos. Y otra frase que me dijeron desde que fui chiquito muchas personas, que es: gracias por compartirme a tu papá. Y pienso, ¿no? Esta frase fue real, porque yo pude tener la primera conversación con la que hoy es mi esposa Cami, gracias a que mi papá, un día en mi cumpleaños, cuando yo tenía, creo que 10, 9 años, no más, tenía 11, 12, estaba haciendo un asado para mi cumpleaños y lo llama, la que hoy es mi suegra, Caro, y le dice: están haciendo Santi, está con una enfermedad, ¿podés venir a orar en el hospital? Y mi papá dejó de hacer el asado, comimos rápido y se fue.
Y fue, y por eso yo pude hablar por primera vez con Cami y le dije, ¿cómo está tu hermanito? Y esa fue nuestra primera conversación. Pero, más allá de eso, yo en ningún momento lo sentí como, mi papá se está yendo a mi cumpleaños. No, fue como, qué bueno que mi papá está pudiendo ayudar a otro, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque que yo lo pueda vivir así es gracias a también mi mamá, que siempre nos inculcó que lo mejor era servir, que siempre nos inculcó que lo mejor era que todos juntos podamos disfrutar de esa paternidad. Y por último, porque decía las dos frases, ¿no? Quería cerrar diciéndoles que hoy vamos a hablar sus hijos, y está buenísimo, pero que disfruten que hoy acá estamos todos sus hijos. Y es un placer haber compartido con ustedes a mis papás, porque son sus papás espirituales también. Qué orgullo, siendo mucho orgullo, mucha emoción y mucha gratitud hacia ustedes, hacia esta iglesia que es casa de honra y obviamente hacia Dios. Dios es tan bueno. Cuando cantábamos sobre su favor, qué favorecido soy, qué favorecidos somos. Gracias, Señor, por tu favor expresado de formas tan generosas y especialmente con mis papás, con nuestros pastores. Bueno, hay tantas cosas que podríamos resaltar, destacar. Yo quiero solo hacer un rasgo central de quienes ustedes son, y es la integridad. En todo sentido, por la honestidad, por el temor de Dios, por la búsqueda siempre de vivir vidas santas, pero sobre todo por la consistencia, por vivir sin impostar, sin doble ánimo, una vida simple en el sentido más bíblico y profundo de la palabra. Jesús, en una de las veces que hace referencia a Dios, enlaza casi de forma simultánea, habla de Dios como el pastor que va a buscar a la oveja y como el papá que recibe al hijo, como en una misma continua. Creo que ustedes son exactamente eso en nosotros y en todos, pero principalmente en nosotros. Son siempre quienes salen a buscar, quienes priorizan, dejando de lado cualquier ocupación, cualquier agenda, cualquier interés personal, en pos de ir a buscar, de ir a encontrar. Y también son quienes entregan todo por recibir, por abrazar, con abundancia, con despojo absoluto, con amor, con cariño. Y esa integridad nos forma. Hoy pasaba a buscar a Paz temprano al campamento y también con una emoción de ver que nosotros, que sus nietos están llenas del Espíritu Santo. Todas las mañanas cuando dejo a las chicas en el colegio, está Bauti con Mango teniendo un tiempo de adoración en el auto, esperando que le toque el jardín. Bueno, Sofi con todo lo que siempre imparte. Luchi ayer terminó su fin de año hablando de que ya le había hablado en ese día a su compañera para ver cuándo venía para acá. Y Paz ayer experimentando un milagro de multiplicación de Dios antes del campamento. Y eso es gracias a ustedes. Nosotros tenemos el privilegio en el relato de Jesús, de ser hijos por una decisión de Dios y por lo biológico, pero también ovejas por una decisión de Dios, pero también por una determinación que elegimos que ustedes sean nuestros pastores, nuestras 3 familias. Y eso me da un orgullo, un agradecimiento y una emoción grande. Los amo, los amamos con Tuti, con Paz, con Luchi, con todas nuestras familias, con todo el corazón, y no van a alcanzar nunca palabras para agradecerle a Dios por los favorecidos que somos de estar
ser pastoreados y hacer familia con ustedes. Los amamos. Ese fue mi guión y mi relato, así que también entiendo que hoy es un culto que tiene muchas cosas y no voy a robar más tiempo. En mi caso y el mío y de Mango, siempre hacemos ese chiste que mi papá es mi papá, mi pastor y mi jefe, cumple todos los roles de hermosa autoridad en mi vida y como decía Gaby, es un privilegio. Ahora que nos desarrollamos más en lo pastoral con Mango, no hay lugar donde vayamos literalmente en el mundo donde no nos digan como, Carlos Mnaida, sí lo amo, sí es como mi papá, ay, los abrazos de tu papá que me desarman. Y hay una frase que él dijo hace poco cuando estaba formando a algunos pastores jóvenes que dijo, si sos capaz de ceder el crédito, tu visión no tendrá límites. Y no nos imaginamos, ¿no? Yo sé algunas cositas más que algunos de ustedes, pero no nos imaginamos la cantidad de ideas de Dios que vemos en la Iglesia de Cristo, la cantidad de pastores muy importantes que Él no dijo nada y su visión no tiene límites. Y para nosotros con Mango eso es, y con Sebi y con los que estamos detrás de Él, para nosotros eso es impresionante. Pero hoy pensaba como mamá también que cuando esté en la presencia del Señor, Dios no me va a decir qué hiciste con tus dones. Lo primero que me va a decir no va a ser cuántas personas sanaste, me va a decir Sofi, Bauti y Rafi ahora. Y ese es nuestro primer ministerio. Y como decía Kesi, mami eligió la mejor porción, ¿no? Y si hoy podemos nosotros estar acá y decir que amamos la iglesia del centro, como yo siempre digo, mis hijos aman la iglesia por Aue, porque mi mamá los sábados no es la pastora, mi mamá los sábados está tirada jugando a los autos ahí en el piso, es porque eligió la mejor parte y la corona que va a recibir es impresionante los dos. Así que ya dije todo en el video, simplemente, no sé, Ani, ¿vos querías decir algo también? Bueno, pero queríamos también honrarlos en un sentido bíblico que es a través del lavado de pies, ¿sí? Así que bueno, Ani. ¡Qué mañana, Ustedes me perdonen que yo los voy a mirar a ellos. Bueno, me toca introducir este momento que también es un pedacito más de esta honra, de este tiempo especial que estamos teniendo en esta mañana. Y ahí en el Evangelio de Juan hay un pasaje que dice, pues, si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Y cuando Jesús estaba haciendo esto, estaba enseñando de una manera práctica el principio de la honra, el principio de la prioridad de las personas, dejándonos bien claro de qué se trata el servicio. De hecho, en otro pasaje en Marcos también dice, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero debe ser esclavo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Y qué modelo tenemos en ustedes, Carlos, Sil? De obediencia, de entrega, de servicio, de amor y de haber sido fieles y de corresponder a lo que a Dios le apasiona. Ustedes se unieron a la pasión de Él, porque la pasión de Él son las personas. Y eso lo hemos visto, lo estamos viendo y lo seguiremos viendo. Han amado, y hay millones de millas extras que han hecho y que traen su recompensa y de las cuales Dios ha sido testigo, presente, y hay recompensa para sus vidas. Así que en esta mañana queríamos, en este acto que Jesús nos dejó como ejemplo, hacerlo con ellos y bueno, elegimos a dos personas
que les voy a pedir que se acerquen, a Luisa, como representante de toda la iglesia, de los servidores, de los voluntarios, de los miembros que han servido a lo largo de todos estos años. Así que Luisita, que sirve en el área de Malaquías, en los bautismos. Y también a Cami, una jovencita que es una representante de las nuevas generaciones que también serán impactadas por este modelo de amor, de entrega y de servicio que son Carlos y Sil. Así que se pueden acercar. Pasen, chicas. Al fin te amaré y en cada suspiro con mi muerte te honraré. Miro la corona que un día me darás y nada importa más. Y pase lo que pase, hasta el fin yo te amaré y en cada suspiro con mi muerte te honraré. Miro la corona que un día me darás, nada importa más. Y pase lo que pase, hasta el fin yo te amaré y en cada suspiro con mi muerte te honraré. Miro la corona que un día me darás, hoy nada importa más. Y pase lo que pase, hasta el fin yo te amaré y en cada suspiro con mi muerte te honraré. Miro la corona que un día me darás, hoy nada importa más. Bueno, vamos a darles un ratito para que terminen de ponerse acá los zapatos, las medias. Y obviamente vamos a orar, bendiciendo, agradeciéndole a Dios y bendiciendo lo que viene por delante. Como decía Flor en el video, esto recién empieza. No dijeron amén. Esto recién empieza. Así que todos los pastores presentes, los pastores de la casa, pastores invitados, obviamente el pastor Pablo, bueno, todos los padres y las madres espirituales también de la casa, hijos espirituales de Carlos, de Silvana, acérquense, vamos a orar por ellos. Le vamos a pedir al pastor Satirio que tenga esta oración especial de bendición, pero no sé si están de ánimo como para decir algo, si... Bueno, terminen de ponerse ahí las zapatillas. ¿Quieren decir algo? ¿Están? Adelante. Bueno, verdaderamente fue sorpresa. Gracias a todo el equipo por haber preparado todo esto. Primero de todo, obviamente gracias a Dios, ¿no? Que tuvo la misericordia y derramó su gracia para que nosotros podamos tener el privilegio de servirle, porque servirle es un privilegio, ¿no? Y poder dedicar toda la vida a lo que Dios pensó para uno, no hay cosa más maravillosa, ¿no? Y el que sí ha tenido paciencia conmigo ha sido el Señor a lo largo de estos 40 años. No solo Silvana ha sido el pilar en nuestra casa
en medio de tantos viajes, ¿sí? Desde el primer año de mi ministerio yo todavía no sabía qué era ser pastor y ya Dios me llevaba por el mundo a enseñarle a pastores, ¿no? Y yo decía, ¿qué sentido del humor tiene Dios, ¿no? Porque yo tendría que aprender de ellos, pero bueno, Dios en su misericordia y en su gracia hizo esto, pero eso significó muchos viajes y Silvana fue el pilar, estos 3 hijos maravillosos que Dios nos regaló, todos sirviendo al Señor, todos con sus familias sirviendo al Señor. Es gracia de Dios y gran parte de la tarea de Silvana. Pero también en el ministerio Silvana ha sido nuestra columna. ¿Sí? Ella tiene un nivel de pasión. Bueno, ustedes ya la conocen, ¿no? Sí, de intensidad y de pasión por Dios, por la gente, por la iglesia que nos empuja a todos. Así que mi gratitud a Silvana, mis nietitas y nietitos preciosos. Empiezo por Pablo, que fue el primero. Todo lo que dijo no es cierto, yo no lo aguanté. Yo tuve el privilegio de estar al lado de un hombre de su calibre, ¿no? Y hace poquito en casa compartíamos un momento y yo le decía, todos valoran en él su potencia espiritual, su elocuencia, su cabeza sobrenatural, ¿no? Esa capacidad que Dios le ha dado, su conocimiento, su don de enseñanza desarrollado como no he visto en otra persona. Pero yo lo que más reconozco de él es la generosidad que él tuvo conmigo. Yo empezaba, como dije, ni siquiera sabía qué era ser pastor. Él ya tenía, creo que alrededor de 15 años de pastorado, ¿sí? Y desde el primer día él fue siempre el que me daba el lugar, el que me levantaba delante de ustedes, el que me respaldaba en todo. Un corazón de una generosidad muy grande. Así que yo soy el agradecido con vos, Pablo, por esos 20 años de verdad maravillosos que pasamos juntos. Jugábamos al policía bueno y el policía malo, porque fueron 20 años también donde trajimos muchas cosas. Hoy la obra bautista en Argentina es una obra renovada, pero comenzó, bueno, allá en Estados Unidos, ¿no? De impactar a tantas iglesias en el país, pero eso también traía polémicas y confrontaciones y bueno, y a veces Pablo hacía de policía malo y yo de policía bueno y al revés, pero nos complementábamos para que el propósito de Dios se fuera desarrollando. Así que mi gratitud, Pablo, por esos 20 años, mi gratitud, Humberto, que no sé por dónde está ya, ¿sí? Siempre digo que él fue desde mi adolescencia un modelo, ¿no? A seguir. Por eso también la pancita que tengo, ¿no? Y también un hombre que junto con Betty nos inspiró. Era nuestro matrimonio de referencia cuando nos casamos con Silvana y siguen siéndolo, una familia maravillosa y también un hombre, una familia con un nivel de generosidad material para con nosotros, ayudándonos siempre en los momentos difíciles y promoviéndonos para que pudiéramos ir por más. Y Humberto, en el caso particular de él, abriéndonos puertas para que creciéramos espiritualmente, para que abriéramos nuestra cabeza a lo nuevo que Dios tenía para nosotros. Así que gracias, Humberto. Y yo soy la persona más favorecida, ¿no? que existe, porque pastorearlos a ustedes ha sido un placer, ¿no? Ha sido un privilegio. Ustedes son gente amorosa
los que nos precedieron pusieron unos fundamentos en esta iglesia. Cuando yo digo que en 142 años nunca experimentamos una división como iglesia, en estos 40 años que nosotros pastoreamos, nos apoyamos sobre 102 años de una iglesia sana. Y eso trajo a que las nuevas generaciones también sean sanas. Y para nosotros, el lugar donde más disfruto en el mundo de poder estar es aquí. Cuando no estoy viajando, es estar aquí con ustedes. Y eso sería imposible sin la otra gigantesca bendición que Dios me dio, que es mi equipo pastoral, ¿no? Nuestro equipo, del cual yo soy uno de ellos, ¿no? El pastor Daniel, que es un hermano, ¿sí? El pastor Sebastián, que es un hijo, ¿sí? Mis hijos, que son mis hijos, ¿sí? Javi, Lu, ¡wow! Ustedes se dieron cuenta el lujo que tenemos, Juancito, su esposa, Hernán, Salomé, el lujo que nosotros tenemos de tener estos pastores maravillosos, ¿sí? Pastores jóvenes y los que vienen todavía. Oren, porque este año me voy a dedicar a empezar a levantar una nueva generación de pastores de 20 años. ¿Sí? Y los que vendrán, ¿no? Entonces, lo único que puedo decir es gracias, 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 gracias. Analía, yo siempre digo, es mi disco rígido, ¿no? Yo estoy 40 años, ¿cuánto hace que estás, Analía? 36 años aguantándome, Analía. ¿Sí? Así que Analía es el cerebro de todo esto y mi gratitud para con ella, que además me simplifica todo en la vida, ¿sí? Me ayuda en todo en el ministerio. Así que gracias, no quiero invertir más tiempo porque esta sorpresa no era parte de lo que yo creía que iba a ser el culto y lo más importante está de verdad por venir. Bueno, sí, aplaudan. Ayer, increíble, ayer hablábamos con Fede y yo le decía, con ustedes es fácil. Cuando uno va por otros lugares, ¿no? Se da cuenta el calibre de congregación que tiene, ¿no? Y con ustedes es fácil, porque abrazan el servicio, porque abrazan lo sobrenatural, porque aman a las personas, porque son arriesgados, porque aman al Señor por sobre todas las cosas. Y me encanta el textito del video que dice, todo se trata de un sí. No, decímelo bien. El poder de un sí. Y eso es lo que queremos dejarles. Siempre sí al Señor, siempre sí. Eso es lo que te va a dar propósito, eso es lo que te va a alegrar la vida, eso es lo que te va a hacer una persona feliz. Decirle sí al Señor, sí al Señor. ¿Que va a ser fácil? Tal vez no sea fácil. Pero si le decís sí al Señor, su Espíritu Santo hace que tu vida tenga un sentido existencial, un sentido por sobre todas las cosas. Así que siempre sí. Gracias, hijitos, los amo tanto. Gracias, Tuti, Cami, Mango. Gracias, pichis mías. Bauti, que está ahí con Fer. Gracias porque la verdad es que es un regalo maravilloso. Y el último gracias es para Vale, Sandra. Son unas compañeras tremendas. ¿Dónde está, Sandra? ¿Pero por qué? Pero, siempre la reto por eso. Se me pone allá atrás. Te quiero, amiga, te quiero. Gracias, Vale, gracias por inspirarme tanto. Gracias. Bueno, los queremos mucho. Quédense. Muy bien, todos los pastores presentes suban a la plataforma. Ya los hicimos sacarse los zapatos. Ahora les vamos a pedir que
se arrodillen como señal de reconsagración de sus vidas, de su ministerio. Qué bueno que tenemos dos pastores saludables que pueden arrodillarse. Son ejemplo en eso también, ahí en el gimnasio, el sauna, bueno, todo. Pastor Satirio. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Qué momento tan sublime. Antes de la oración y por el que quiero orar, oramos. Hice unas notas pensando en lo que representaba ese momento. Y quiero decirle en nombre del ministerio que está en el mundo, diferentes naciones. Carlos Braida, un pastor firme en la palabra y sensible a las necesidades humanas. Carlos Braida, un maestro que formó mentes y avivó propósito. Carlos Braida, un hombre de reino que edificó unidad. Carlos Braida, un autor que ha tocado vidas más allá de su presencia física. Carlos Braida, un hombre de familia que pastoreó primero su hogar. Carlos Braida, una vida que inspira a un legado que continúa. Finalmente, gracias, pastor, amigo y hermano. La iglesia que está en los continentes que te conoce, desde los más viejos, pensaría como yo, hasta lo más joven te admira. Y ver lo que está ocurriendo hoy, no hay otra palabra que decir, Dios es bueno. Póngase de pie. Padre, levantamos nuestras manos y con ella levantamos nuestras voces. Todo lo que fue dicho en referencia a una vida, a una familia, incluyendo Silvana, y ahora los hijos, los nietos, y junto con ellos la familia de la fe. Son 140 años que pasaron con esta iglesia, pero los últimos 40 está siendo marcado por lo que ella pudo dar, crear hijos que te sirvían. Oh Dios, y entre los tantos, Carlos y Silvana. Hoy en esta celebración veo los cielos abiertos y veo la gloria de Dios descendiendo sobre una casa como ejemplo para las demás iglesias que están en el mundo y los que, por cierto, sabrá de esto de una o de otra manera y cumplirán aquello que fue dicho apostólicamente, reconocer a los que vos pastorean, orar por ellos y cuidarlos, así como cuida vuestras propias vidas. Venga la sabiduría de Dios, la que está en Carlos reine, la que está en Silvana reine. Y esta sabiduría que reina, que viene de ti, venga con la ciencia de Dios. Rodéalos con la abundancia de tu salvación. Y el temor de Dios en sus vidas sea su tesoro. Ellos serán fuentes para la grey local, la que está en el país de Argentina, que ha sufrido una transformación espiritual de una iglesia tradicional a una iglesia que no se envejeció, a una iglesia que no perdió su timón, su propósito, y es capaz de vivir en la renovación diaria, inspirando a otras tantas misiones a que con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Los bendigo en el nombre de Jesús
y los cubrimos con el manto de nuestra oración para lo que está por venir. Si lo que fue bueno, extraordinario, lo que viene de ti, Señor, será mucho más y mejor. Amén y amén, 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 amén. ¿Serías capaz de hacerme un regalito hoy? Hoy el culto va a durar un poquito más, porque todo esto no estaba en el horario, pero hoy tenemos un banquete especial. Hoy tenemos el privilegio de visualizar el año siguiente y ver lo que Dios va a hacer. Y tenemos el privilegio de tener al pastor Satirio, que es, ya ustedes saben lo que es este hombre, la autoridad. Entonces, yo sé que estamos con el tiempo un poquito apretado, pero regálame estos minutos. Hoy no predico yo, así que por ahí es más corto el culto, pero gracias. Muy bien.